Buenas tardes, estudiantes del curso de Medición y Evaluación 1 de la Universidad Americana. Hoy vamos a trabajar el tema de las tablas de especificaciones, previo al trabajo que se realizó en clase referente a la mediación pedagógica que todo docente debe llevar en el aula. Es como el recoger el fruto de nuestro trabajo en una prueba escrita. Para realizar la prueba escrita es necesario construir la guía y esta guía se denomina tabla de especificación. Vamos a compartir un PowerPoint en el que ustedes podrán ver no solamente el concepto de lo que es la tabla de especificaciones, sino de cómo se construye. Entonces, primera parte, bueno, tenemos que decir que este documento está tomado de la prueba escrita 2020 emanado por el Ministerio de Educación Pública. La tabla de especificaciones es una distribución ordenada de los aprendizajes esperados que estarán presentes en la prueba. Previo a la elaboración de la prueba se debe construir esta guía para su desarrollo y su análisis. En ella se consignan los aprendizajes esperados e indicadores de esos aprendizajes que han sido seleccionados para la medición, así como el tiempo invertido durante el proceso de enseñanza y luego determina los tipos de ítems. Esto permite que sea más equitativa y pertinente la distribución de los aprendizajes por medir. Entonces, en una primera instancia nos dice, este instrumento es necesario para la construcción de nuestras pruebas. No podemos construir una prueba sin tener la validación de la tabla de especificaciones, porque es la que va a construir una balanza, ¿verdad?, entre lo que se trabajó en clase y lo que yo como docente quiero verificar en el conocimiento de mis estudiantes. Así luce la tabla de especificación. En ella vamos a encontrar aprendizajes esperados, ¿no?, y vamos a encontrar los tipos de ítem que aparecen en la prueba. Dentro de los aprendizajes esperados encontramos los indicadores de habilidad, los componentes del programa y los indicadores del aprendizaje esperado. Además, el número de lecciones y los puntos. Y dentro de los tipos de ítem, la selección de respuesta, la correspondencia, la identificación y los que componen la respuesta construida. Como decía anteriormente, ¿verdad? La tabla de especificaciones está conformada por los siguientes elementos, ¿verdad?, que sería la selección de respuesta, correspondencia, identificación y la respuesta construida con sus partes, que serían respuesta corta, producción escrita, resolución de problemas, respuesta restringida y la resolución de ejercicios. ¿Cómo se describen los componentes? Bueno, en la parte de aprendizajes esperados encontramos los indicadores de habilidad que corresponden a las pautas mínimas. Ojo que no habla de máximos, sino de mínimos para el desarrollo de las habilidades que deben evidenciarse durante el proceso educativo. Y en los componentes del programa de estudios se corresponde a los contenidos curriculares procedimentales, los aprendizajes colectivos e individuales para lograr los aprendizajes musicales, habilidades, conocimientos, los resultados del aprendizaje o criterios de evaluación, según corresponda con el programa de estudios y que fueron seleccionados para la mediación por parte del docente. El programa de estudios nos da una amplitud en lo que nosotros tenemos que trabajar, pero recuerden que a partir del año 2020 se establecen los planeamientos para cada una de las asignaturas con base en el programa de estudios y que aparecen en la caja de herramientas. En el caso de, por ejemplo, español, aparece no solamente 2 temas o 3 temas que se tengan que ejecutar en el mes, sino también lo que se llama la transversalidad, que viene en la parte de observaciones. Y esa transversalidad se tiene que combinar con los temas, por ejemplo, el uso de letras, acentuación, uso de mayúsculas, ¿verdad?, que tienen que irse combinando con los diferentes temas que se van presentando en el mes. Los indicadores del aprendizaje esperado sirven de referente para valorar el desarrollo de las habilidades y los aprendizajes esperados adquiridos en concordancia con el programa de estudios. Los números de lecciones equivale al número efectivo de lecciones invertidas para el logro de cada indicador del aprendizaje esperado elegido para la mediación. Entonces, es un número real. Yo ahí tengo que saber, y lo tengo que tener bien establecido en mi diario de clase,
¿verdad? ¿Cuánto tiempo me llevó trabajar uno u otro tema con mis estudiantes? 2 lecciones, 3 lecciones, ¿verdad? Dependiendo de la profundidad que yo haya querido darle a un determinado tema. Y los puntos se refieren a la puntuación asignada para la medición de cada uno de los indicadores del aprendizaje esperado. Ese cálculo, ¿verdad?, se efectúa de acuerdo con una tabla que veremos más adelante. El tipo de ítem corresponde a los reactivos seleccionados para la medición de los indicadores del aprendizaje esperado. Estos son la selección de respuesta, el simple contexto, la correspondencia, la identificación y todos los otros que hemos visto anteriormente. Y el total es el resultado de la sumatoria de las cantidades consignadas en cada una de las columnas. Entonces, ¿cómo se construye una tabla de especificaciones? Primero tenemos que advertir, ¿verdad?, que este es un trabajo propio del docente. El que ha estado en el aula, el que ha compartido con sus estudiantes, el que conoce cómo fue la mediación efectuada con ellos para poder establecer los parámetros reales de lo que se quiere evaluar. Entonces, lo primero que tiene que hacer es seleccionar los componentes del programa de estudios desarrollados durante la mediación pedagógica. Solo el docente lo conoce, solo el docente sabe el proceso que llevó con ellos. Transcribir las pautas para el desarrollo de la habilidad o habilidades en concordancia con los componentes del programa de estudios. Seleccionar cuáles indicadores del aprendizaje esperado realmente son los que va a tomar en cuenta de acuerdo con cada una de las pautas de la habilidad. Consignar el número efectivo de lecciones que invirtió en el logro de cada indicador del aprendizaje, como decíamos anteriormente, lo lleva en su diario y tiene que seleccionar cuáles son los que le sirven para su medición. Y calcular la puntuación total de la prueba, que para ello se procede de la siguiente manera. Entonces, sería lo referente al cálculo de la puntuación, pero vamos a abordarlo en un momento después, ¿verdad? Con el que necesito que trabajemos puntual, porque hay una práctica para ello. Entonces, si hay dudas o alguna necesidad, pueden escribirme y yo con mucho gusto les atenderé. Es un gusto para mí estar con ustedes, compartir mis lecciones y disfrutar, ¿verdad?, del proceso que se realiza en nuestras aulas. Nos vemos para poder trabajar directamente la tabla de especificaciones siguiendo las indicaciones que nos presenta el instrumento que estábamos viendo. Buenas tardes.